Esta es la historia del agente Robert Hodges, quien es un veterano oficial de policía, y Danny McGavin, un novato sin experiencia. Ambos hacen parte de un grupo especial de la policía de Los Ángeles llamado Crash, que se encarga de combatir a las pandillas del sector. Todos los oficiales son reunidos por el teniente, quien les recuerda sus labores y lo peligroso que son las calles controladas por esas pandillas, por lo que su misión será liberar a la ciudad de tanta delincuencia. McGavin es un joven rebelde, y en un momento hace una broma acerca de sus funciones, por lo que todos se ríen excepto el teniente, quien al ver la actitud de este, decide asignarlo como compañero de Hodges para que le enseñe cómo funcionan las cosas en las calles, algo que no le agrada mucho a Hodges, y luego de esto ambos salen a patrullar la ciudad. En la noche vemos cómo este grupo de jóvenes pandilleros se acercan en una van donde consumen sustancias y se divierten. Estos hacen parte de la pandilla de los Crips, quienes se distinguen por su color azul. El líder es este tipo llamado Rocket, quien les ordena a los demás que cierren la boca y dejen de jugar, debido a que están a punto de atacar a la pandilla rival llamado los Bloods, quienes se distinguen por su color rojo y están en una fiesta. Los Crips se acercan lentamente al lugar, donde finalmente Rocket saca su arma y dispara contra uno de los Bloods, acabando con ese inmediatamente. Minutos después, vemos como la madre de la víctima llora por su hijo, y a la escena llegan Hodges y McGavin a investigar lo sucedido. Aquí se enteran que el chico se llamaba Robert Craig. El ataque fue un asunto entre pandillas y tratan de interrogar a una mujer que fue testigo de todo, pero esta no dice nada, ya que teme que le pueda pasar algo. Por eso McGavin se molesta diciéndole a la mujer que debía colaborar, pero Hodges le dice que está bien, ya que entiende que la mujer no quiere problemas en su vecindario. Debido a los constantes tiroteos y víctimas, el capitán reúne a la unidad y les ordena arrestar a los miembros de ambas pandillas y sacarlos de las calles por un par de días para continuar con su investigación, por lo que los oficiales salen a las calles y arrestan a la mayor cantidad de miembros de ambas pandillas para luego llevarlos a la estación. Entre ellos se encuentra Rocket, pero nadie sabe que fue quien acabó con el chico. Además, en medio de todo esto, vemos como las dos pandillas se encuentran en la estación y se puede ver la fuerte rivalidad y tensión que hay entre los dos grupos. Un par de días después, Hodges y McGavin patrullan el vecindario en un auto civil para pasar más desapercibidos, hasta que en una esquina se encuentran con los miembros de los Crips, quienes acaban de salir de la estación de policía. Aquí vemos cómo los oficiales se detienen y Hodges habla con varios de esos a quienes ya conoce de antes y les pregunta cómo les fue en prisión sarcásticamente. Este chico se le acerca y le dice que solo fue un par de días. Hodges les pregunta si tenían producto, a lo que estos le dicen irónicamente que no hacen esas cosas. En un momento Hodges pregunta quién es el tipo que está tan serio, y estos le dejan saber que su nombre es Rocket. Hodges habla un poco más con los chicos y luego se van de allí, mientras los tipos comentan entre ellos que Hodges tiene un nuevo compañero. Luego de eso los oficiales siguen patrullando, mientras Hodges se queja por haber sido asignado una vez más a patrullar las calles, ya que según él debería estar en otro cargo donde pudiera pasar más tiempo con su esposa y sus hijos. En medio de esto, entran en un callejón donde ven otro grupo de Crips. Al acercarse al auto los chicos ven que es la policía, y uno de ellos sale corriendo tratando de escapar, por lo que McGavin sale tras ese sin pensarlo dos veces, mientras Hodges controla el resto. McGavin logra detener al tipo quien lanza el producto que vendía para que la gente no lo descubra. Por su parte, Hodges avisa la situación y obliga al resto de los chicos a arrodillarse. Además le dice a McGavin que lleve de vuelta al tipo que arrestó. McGavin lo hace y dice que irá a buscar lo que el tipo tiró, mientras Hodges lo interroga preguntándole cómo se llama. Este le dice que se hace llamar High Top. Hodges le hace un par de preguntas más, mientras les aconseja a los demás chicos que no se junten con perdedores como este. Y vemos como finalmente McGavin logra encontrar la roca de mercancía que High Top tiró al suelo. Al ver esto, Hodges decide revisar los tatuajes del tipo y se da cuenta que en realidad hace parte de la pandilla de los Bloods, por lo que los demás chicos que son Crips se molestan por haber sido engañados, diciéndole a High Top que es hombre muerto. McGavin está contento por hacer su primer arresto, pero Hodges le dice que le quite las esposas al tipo y destruye la evidencia. McGavin no entiende por qué lo hace, mientras Hodges le deja saber a High Top que lo tenía en su lista, pero lo dejaría ir esta vez, por lo que le debía un gran favor en el futuro, dejando ver que de esta manera Hodges ganaba conexiones en las calles. High Top le dice que le debe una, y luego ese escapa por un callejón, mientras los demás chicos se van por otro lado pensando en atraparlo más adelante. Los dos oficiales vuelven al auto, pero McGavin está muy molesto por haber dejado ir al tipo luego de haberlo arrestado, exigiéndole a Hodges que debe apoyarlo, a lo que Hodges le dice que aún no sabe cómo funcionan las calles, y si arrestaban al tipo no serviría de nada, ya que simplemente era una ofensa menor, y pasarían el resto del día haciendo papeleo sin sentido. McGavin dice que no debieron dejarlo ir, pero Hodges le dice que debían apuntar a cosas más grandes. Unos momentos después, ambos van a un pequeño restaurante donde siguen hablando de la situación, y Hodges trata de enseñarle a McGavin varias cosas, pero este no le presta atención, ya que se queda viendo a la mujer que atiende en el lugar. Hodges le dice que preste atención y le cuenta una broma para dejarle entender que deben ir por todo y no conformarse con cosas pequeñas, por lo que al escucharla McGavin se ríe mientras se sigue mirando con la mujer. Luego de esto, McGavin se acerca a comprar un café y coquetea con la mujer, quien es de ascendencia mexicana, y le dice que su nombre es Luisa. Ambos se ven interesados el uno en el otro y siguen hablando hasta que Hodges dice que es hora de irse. Más tarde ese día ambos siguen patrullando el vecindario, mientras Hodges le enseña a este acerca de las pandillas de la zona. En un momento se detienen donde estos tipos, quienes también conocen a Hodges. Este los saluda y les pregunta sarcásticamente si han visto pandilleros por ahí, por lo que los tipos le siguen el juego y le dicen que no han visto a nadie. Debido a esto, Hodges se ríe y los agentes siguen su camino. Más adelante, Hodges le sigue enseñando a McGavin acerca de las pandillas del sector y cómo se disputan el territorio,
pero en ese momento un chico lanza una roca que impacta el auto, por lo que se detienen y los chicos salen a correr escapando de la policía. McGavin sale del auto pero los chicos escapan, por lo que Hodges le dice que vuelva al auto y van en busca de estos, ya que Hodges sabe dónde pueden estar, por lo que unos minutos después conducen hasta un lugar donde los chicos están y al verlos tratan de escapar una vez más. En medio de todo esto, los chicos llegan a un sitio donde hay otros jóvenes pertenecientes a una pandilla llamada la calle 21 pasando el rato y suben a un árbol tratando de escapar. El chico que tiró la roca trata de hacerlo, pero en ese momento los oficiales llegan al lugar y le ordenan a ese que se detenga, por lo que al ver a los oficiales, los demás jóvenes pretenden no estar haciendo nada. Los oficiales salen del auto y le ordenan a los chicos formarse. McGavin sale con un arma, por lo que Hodges le dice que guarde eso ya que no es necesario. McGavin lo hace, y en ese momento al sitio llegan dos tipos, por lo que ese les ordena que se detengan y los requisa a ambos demostrando su autoridad. Por su parte, Hodges le sigue preguntando a los chicos quién lanzó la roca, pero estos no dicen nada. McGavin termina de requisar uno de los tipos y nos enteramos que este también conoce a Hodges. Se hace llamar Frog y es el líder de la pandilla de la calle 21. Este le dice a Hodges que cooperarán como siempre. Además nos enteramos que el chico que lanzó la roca es el hermano menor de este y se llama Felipe. McGavin termina de requisar al otro tipo, quien también conoce a Hodges. Se llama Larry y se hace llamar Looney Tunes. Al enterarse que los chicos lanzaron una roca a los agentes, este pregunta quién lo hizo, pero los jóvenes no delatan a Felipe por ser el hermano de su jefe y culpan a otro miembro. Al saber esto, Hodges le dice a Frog que debían educar mejor a los chicos, a lo que este le dice que no entiende a las nuevas generaciones, pero trataría de educarlos mejor. Y luego de eso los oficiales se van en el auto. Después de todo esto, vemos como el capitán de la policía tiene una asamblea con las personas del sector para tratar el tema de las pandillas y les pide su ayuda para delatar a los delincuentes de los barrios. Pero las personas están muy molestas con toda la situación y acusan a la policía de no hacer lo suficiente por protegerlos. El capitán les dice que están en inferioridad de hombres y de armas, por lo que ese tipo, quien es un veterano de Vietnam, le dice que el verdadero problema es que la policía los trataba a todos como criminales, solo por el lugar en el que vivían. En ese momento, este tipo llamado Ron toma la palabra y les deja saber a todos que en el pasado fue un pandillero y ahora trabajaba para sacar a los chicos de las pandillas, dejándoles saber lo importante que sería su ayuda. Pero las personas siguen muy molestas, por lo que todos empiezan a discutir, mientras todo eso es observado por Hodges y McGavin, quienes se ríen de la situación. Al día siguiente, los agentes se encuentran afuera de una iglesia, donde es el funeral de Robert Craig, el tipo con el que Rocket acabó unos cuantos días atrás, y vemos como sus amigos de la pandilla de los Blood se despiden de él, entre ellos High Top. Luego de esto, el ministro da un sermón enfrente de la familia del chico y sus amigos, condenando la muerte de este, tratando de aconsejar a los chicos para que no tomen el mal camino, pero justo en ese momento disparan contra la iglesia, y vemos que fueron los miembros de los Crips, quienes lo hicieron desde un auto. Al escuchar los disparos, los agentes se alertan, y salen en persecución contra los tipos de los Crips, quienes no sabían que la policía estaba allí. Hodges y McGavin siguen a los delincuentes mientras piden más refuerzos. Los tipos tratan de escapar por varias calles, mientras cada vez se unen más patrullas. En un momento, estos logran dispararle a varios autos de policía y continúan escapando. McGavin sigue conduciendo tras estos, hasta que entran en una especie de construcción donde los agentes logran hacer que los pandilleros choquen su auto y este finalmente explote acabando con todos. Por su parte, McGavin trata de controlar su auto, pero terminan chocando, también dejando su auto volcado. Luego del choque ambos salieron ilesos, y Hodges aprovecha para decirle a McGavin que su esposa quería conocerlo, por lo que lo invita a comer, y le dice que puede llevar una cita con él. Por eso el fin de semana, vemos como McGavin va a casa de Hodges junto a Luisa como su cita. Aquí la esposa de Hodges les habla acerca de cómo hace poco tuvieron a su tercer hija, mientras Luisa carga a la bebé. En ese momento Hodges llega con las compras, por lo que las mujeres se van a preparar la cena, mientras Hodges felicita a McGavin por haber convencido a Luisa. En medio de todo eso, Hodges aprovecha para hablar acerca de la persecución, diciéndole a su compañero que debía relajarse un poco, ya que estaba un poco pasado en su actitud, a lo que este le dice que simplemente era su manera de ser. Hodges le dice que solía ser como él, pero luego de 19 años en ese trabajo, aprendió que debía ser más flexible, ya que si pretendía atrapar a todos los delincuentes de las calles, solo se metería en problemas y no duraría mucho. McGavin le dice que solo quiere hacer bien su trabajo, pero Hodges le dice que no tiene que demostrarle nada a nadie, y debía ser más flexible, ya que de esa manera podía en un futuro tener una familia y disfrutar de todo eso sin complicaciones, así como él lo hace. Luego de eso, Hodges entra a la casa, y McGavin juega un rato con el hijo de su compañero ante la mirada de Luisa. Al mismo tiempo, vemos como los miembros de la pandilla de la calle 21 están en una de sus guaridas pasando el rato. Aquí también se encuentra Ron, quien está tratando de convencerlos de dejar esa vida, pero los tipos le dicen que solo está hablando estupideces, en especial ese llamado Beard, quien le dice que no trate de convencerlos, ya que las cosas siempre han sido así y siempre lo serán. En el lugar también están Looney Tunes y Frog, quien le pregunta al tipo quién lo envió, y ese le dice que Hodges lo hizo, ya que cree que puede ser inteligentes y dejar el mal camino. Al escuchar esto, Beard le dice que son puras estupideces, y Hodges no sabe nada de las calles, por lo que discute con el tipo y le deja saber que son una hermandad, y para ellos lo más importante es su barrio, algo con lo que Frog está de acuerdo. Ya en la noche, McGavin lleva a Luisa a su casa y hablan un poco. En un momento ella le dice que se irá, a lo que McGavin le dice que la acompañará ya que es un barrio peligroso, pero ella le dice que es su barrio y tal vez él estaría más en peligro que ella. Luisa sale del auto y McGavin se queda mirándola.
Ambos se atraen mucho, por lo que ella se devuelve, le da un beso y terminan pasando la noche juntos. Al día siguiente vemos como McGavin y Hodges llegan a la estación en otro auto, ya que el otro quedó destruido después de la persecución. Aquí sus compañeros se burlan del auto nuevo que es amarillo, por lo que empiezan a llamar a McGavin Pac-Man. Después de todo esto, vemos como Hodges y McGavin se reúnen con este tipo llamado Bailey, quien trabaja para el sheriff, y les deja saber que descubrió que unos traficantes movían su mercancía desde otros países hasta el muelle, escondiéndola en extintores para no ser detectados. Debido a eso pidió el apoyo de su unidad para allanar la casa de uno de los dealers de la operación. Por eso unos minutos después, varias unidades de la policía rodean el lugar y se identifican como agentes, dejando saber que tienen una orden de allanamiento. En ese momento los agentes irrumpen en la casa, donde descubren a un tipo al cual arrestan y es llevado a la estación de policía. El tipo se hace llamar Oso y Bailey le dice que pasará mucho tiempo en prisión por traficar mercancía, pero le propone un trato, diciéndole que podría quedar en libertad si le daba 5 nombres relacionados con la organización. El tipo le dice que no sabe nada, por lo que Bailey lo sigue presionando hasta que este le dice el nombre de 3 tipos. Bailey le dice que le diga el nombre de los tipos que distribuían el producto en las calles, por lo que Oso finalmente le dice que lo hacían 2 tipos, uno llamado Winky y el otro llamado High Top. Al escuchar esto los agentes se sorprenden y Bailey se lleva al tipo de la oficina. Al saber que High Top está relacionado con todo eso, McGavin se molesta, diciendo que ya lo habían atrapado pero lo dejaron ir por culpa de Hodges. Este le dice a McGavin que en ese momento no sabía nada de eso y solo lo habían encontrado con una pequeña roca. McGavin sigue muy molesto diciéndole que se equivocó, por lo que los dos agentes discuten y finalmente McGavin le dice que deberían salir y arrestar a High Top y a los demás delincuentes, en lugar de estar dando paseos como le gusta a Hodges, y luego de eso se va molesto de allí. Días después, vemos como los agentes atrapan a varios miembros de las pandillas y McGavin se ve muy frustrado, por lo que usa mucha fuerza excesiva en los procedimientos. Hodges le dice que es mejor que se controle, pero este no lo hace y amenaza a todos los delincuentes tratándolos de mala manera. Más tarde ese día, este chico está pintando los nombres de un mural y al ver a McGavin trata de escapar, pero finalmente es atrapado por Hodges. Este le pregunta al chico por qué lo hace, ya que al tachar los nombres de otra pandilla se metería en problemas, por lo que le dice que es mejor que se vaya de allí y deje de hacer estupideces. Hodges deja ir al chico, pero en ese momento McGavin se le acerca con la lata de pintura y le dice que lo que estaba haciendo era un delito menor, por lo que decide rociar la cara del chico con la pintura para darle una lección, pero justo allí Hodges lo detiene, regañándolo por actuar de esa manera. Ya en la tarde, vemos como este tipo, quien es un dealer en el vecindario, está en su casa hablando con unos chicos, pero al ver que se acercan los agentes les da a estos la mercancía y se hace como el que no sabe nada. Hodges y McGavin salen del auto, donde McGavin requisa al tipo preguntándole si usaba a los pequeños para mover su mercancía. Además le pregunta si trabaja junto a High Top. El tipo lo niega todo y se queda mirando a McGavin, a quien no le gusta esto, por lo que lo golpea ante la mirada de Hodges y el resto del vecindario, a quienes no les gusta la actitud de la gente. Aún así McGavin arresta al tipo y decide llevárselo, mientras todas las personas del vecindario los insultan. Al llegar a la estación McGavin se ríe del tipo, pero justo allí es empujado por Hodges, quien le dice que está muy viejo para aguantarse su actitud. McGavin no entiende lo que pasa, por lo que Hodges le deja saber que estaba fuera de control y no pensaba tolerar su comportamiento. McGavin le dice a Hodges que solo está haciendo su trabajo y debe relajarse, a lo que Hodges le dice que tiene graves problemas con el mundo y no pensaba en hacer parte de eso, dejándole saber que solo se estaba comportando como un gángster, al igual que los pandilleros a los que atrapaban, y luego se va muy molesto de allí, mientras McGavin se queda confundido. Un par de días después, McGavin va a hablar con Luisa, quien está muy molesta con él. McGavin le pregunta qué pasa, a lo que ella le deja saber que lo odian en su vecindario por su manera de actuar. Él dice que solo está haciendo su trabajo, pero Luisa le cuenta que el chico al que roció con pintura en realidad era su primo. Al escuchar eso, McGavin se ríe, diciendo que no sabía que tenía una familia tan grande, algo que molesta aún más a Luisa. McGavin se disculpa, pero no acepta que actuó mal, diciéndole que el chico estaba tachando nombres de otras pandillas y tal vez al rociarlo con pintura le salvó la vida, para luego preguntarle si la amenazaron por estar con él. Luisa le dice que nadie sabe que salió con él, además le deja claro que no tenían nada y siempre elegiría a su barrio por encima de cualquier cosa, por lo que finalmente le dice que es un tipo con mucho odio en el corazón y se va molesta, mientras McGavin se queda pensativo. Luego de esto, vemos como Felipe fue arrestado por consumir sustancias. Debido a esto, Frog va junto a Ron a hablar con Hodges, diciéndole que su hermano no era un pandillero y solo estaba en el lugar incorrecto, por lo que le pide ayuda para que lo saquen del sistema, ya que es un buen chico. Hodges le dice que le hará bien pasar un tiempo en un centro de detención juvenil, a lo que Frog le dice que Felipe en realidad es un buen chico que incluso va a la escuela. Hodges le dice que hablará con él y tratará de ayudarlo, por lo que Frog le agradece y le dice que le debe una para luego irse de la estación. Pero mientras lo hace, otro agente lo detiene, le deja saber que es buscado por no pagar multas de tránsito y debido a eso es arrestado. Al ver esto, Ron le pregunta si quiere que reúna el dinero para sacarlo, pero Frog le dice que no es necesario. Después de esto, los dos agentes se encuentran patrullando en la playa,
hasta que en un momento Hodges ve a High Top en un auto deportivo. El chico también ve a la gente, por lo que se asusta y trata de escapar. Hodges sale tras él, pero High Top roba una motocicleta y escapa de la gente. Al ver esto, McGavin toma el auto y sale tras el tipo, siguiéndolo por varias cuadras hasta que logra sorprenderlo en una intersección, haciendo que High Top pierda el control y termine chocando contra la ventana de un restaurante. Al verse en esa situación, el tipo toma una mujer como rehén, mientras McGavin le apunta y le ordena que se entregue. Este no lo hace, pero al ver que no tiene salida, suelta a la mujer y trata de escapar por la cocina, donde termina peleando con McGavin ante la mirada de los trabajadores. Ambos siguen peleando y forcejeando, hasta que Hodges logra llegar al restaurante y finalmente golpea a High Top, ayudando a McGavin a neutralizar al tipo. McGavin está muy molesto, por lo que lo esposa y golpea en varias ocasiones para luego llevarse a High Top arrestado. Más tarde ese día, McGavin está entrenando en el gimnasio y ve a Hodges salir. Aquí este aprovecha para agradecerle por ayudarlo a atrapar a High Top, a lo que Hodges le dice que fue él quien lo dejó ir la vez pasada y era lo menos que podía hacer. En medio de eso, McGavin aprovecha para pedirle disculpas por su comportamiento, a lo que Hodges le dice que no hay problema, pero finalmente le deja saber que habló con el capitán y a partir del siguiente mes tendría un nuevo compañero, ya que no es bueno que sigan juntos. Al escuchar eso, McGavin se ve decepcionado, pero le dice que aún así le pedía disculpas por su comportamiento. Por otro lado, High Top es enviado a prisión, donde se junta con los demás miembros de los Bloods, pero mientras hace ejercicio, es sorprendido por los demás miembros de los Bloods quienes lo atacan, diciéndole que un verdadero Blood no trataría con Crips, por lo que lo golpean entre todos, dejándole saber que no es bienvenido en la pandilla, para finalmente dejarlo muy golpeado en el sitio. Debido a eso, momentos después, este se reúne con el sheriff Foster pidiéndole protección. El sheriff le dice que lo hará con la condición de que le dé una buena información. High Top le dice que no sabe nada, a lo que el sheriff le pide que le diga quién acabó con Robert Craig. High Top sabe que si vuelve al mismo patio es hombre muerto, por lo que finalmente le dice al sheriff que fue Rocket, quien acabó con el tipo desde su van. Al tener esta información, la policía logra identificar la van usada en el crimen en el estacionamiento de una tienda, por lo que Hodges y McGavin van junto a varias unidades de la policía hasta el lugar, donde logran rodear el vehículo en el que se encuentran dos tipos. McGavin les ordena abrir la van y salir del auto lentamente, y al hacerlo los dos tipos son arrestados y llevados a interrogatorio. En la estación, McGavin interroga a uno de los tipos, quien le dice que conoce a Rocket hace poco y no sabe nada más. El agente le pide que le dé el nombre de la novia de Rocket, pero el tipo le dice que no sabe quién es. McGavin le dice que al menos le diga el nombre de las amigas del tipo, por lo que este le dice un par de nombres. Debido a esto, McGavin va a la otra sala de interrogación donde Hodges habla con el otro sujeto, quien le dice que la van es suya y Rocket se la quitó a su hermano para cometer el crimen. Hodges le dice que no es a él al que quieren arrestar sino a Rocket, por lo que le pide más información. En ese momento McGavin se ríe y usa la información que el otro tipo le dio, para finalmente lograr que este revele el verdadero nombre de la que creen que es la novia de Rocket. Por eso al día siguiente, van hasta la casa de la mujer con más agentes e ingresan al lugar a la fuerza. La mujer está pasando el rato con un tipo, pero al verlo de cerca Hodges dice que no es Rocket. El tipo al ver a los agentes se asusta, por lo que el agente de Baines le dispara. Al acercarse Hodges, vemos que el chico es el mismo con el que habló unos días atrás en la esquina. Hodges le pregunta por qué se movió, y el chico le dice agonizando que solo trataba de tomar sus pantalones. McGavin pide una ambulancia, pero finalmente el chico muere mientras la mujer está furiosa con los agentes, en especial con McGavin. Debido a eso, más tarde ese día, la mujer se reúne con el resto de los Crips y les cuenta que uno de los suyos fue acabado por McGavin, quien también es llamado Pac-Man por los pandilleros. Esta noche vemos a este tipo llamado T-Bone, quien también hace parte de la pandilla de los Crips y estuvo en la van el día del tiroteo, ser arrestado por alterar el orden dentro de una tienda. Además, este siempre es afectado por consumir sustancias y actúa como un loco. T-Bone es llevado a la prisión del condado, donde habla con otro tipo perteneciente a su pandilla, y al ser muy hablador, le cuenta que uno de los suyos fue acabado por McGavin, por lo que Rocket y los Crips pretendían acabar con el agente en venganza. Al mismo tiempo vemos que en esa misma prisión se encuentra Frog, quien escucha lo que los Crips piensan hacer. Al día siguiente, el agente Baines es citado ante el consejo de la policía por haberle disparado al chico sin verificar que estuviera armado. El agente dice que pensó que tomaría un arma, pero le llama la atención por no seguir con los protocolos de la policía. Afuera de la reunión se encuentran los demás agentes y el capitán. Aquí Hodges les dice que los Crips pensaban que fue McGavin quien disparó contra el chico, por lo que planeaban vengarse de este. Sus superiores le preguntan quién le dio esa información, y Hodges les cuenta que fue Frog, quien le contó que lo escuchó en la prisión ya que le debía una. Al escuchar esto, el capitán piensa sacar a McGavin de las calles por su seguridad, pero este le dice que no podían dejar que los pandilleros se salieran con las suyas y debido a eso el capitán deja que McGavin siga en las calles, pero llena el vecindario de patrullas debido a la situación. Al ver a tantos agentes en el vecindario, uno de los miembros de los Crips va hasta su guarida y le cuenta a Rocket que la policía estaba por todos lados, preguntando acerca del ataque que los Crips harían en contra de McGavin. Al escuchar esto, Rocket les pregunta a los miembros quién ha estado hablando de más. Todos lo niegan, pero uno de ellos dice que seguramente fue T-Bone quien estaba en prisión. Rocket sabe que la pandilla de la calle 21 tiene relación con Hodges, por lo que pregunta si alguno de sus miembros estaba en la misma prisión con T-Bone, y le dicen que Frog, el líder de estos, estaba allí también, por lo que Rocket deduce que por medio de Frog la policía se enteró.
Al mismo tiempo vemos como Frog es liberado ya que pagaron su fianza, y Looney Tunes pasa por ese para llevarlo a casa donde tendrían una fiesta de bienvenida. Ya en la noche vemos como en la casa de la familia de Frog todos la pasan bien en la fiesta. En un momento Bird sale con otro tipo a fumar un poco, pero justo allí ven como Rocket y los Crips se acercan en un auto con armas y disparan contra la casa, por lo que todas las personas se alarman y buscan refugio, mientras los miembros de la pandilla salen rápidamente a ver quién lo hizo. Por su parte, Hodges y McGavin están en el vecindario y son informados del tiroteo, por lo que un par de minutos más tarde llegan al lugar con más unidades de la policía. Hodges va a la casa de los vecinos donde también llegaron los disparos, mientras McGavin va a la casa de Frog. Al entrar vemos que Frog está muy ebrio y McGavin pregunta si hay heridos, pero le dicen que no. En ese momento Looney Tunes sale de una habitación y McGavin le ordena que se siente, mientras procede a revisar la habitación, pero cuando lo hace, ve que Luisa estaba pasando el rato con el tipo, algo que lo afecta y lo hace sentirse muy incómodo. Luisa al verlo lo reta, por lo que McGavin sale de la casa mientras la mujer se burla de él pidiéndole que la mire a la cara. Al mismo tiempo Hodges habla con el vecino quien grita y llora, ya que su mujer fue alcanzada por las balas y murió. Por su parte, McGavin sale de la casa, mientras Luisa le dice que en realidad no la conoce por lo que no podía juzgarla, y debido a eso McGavin escapa de la situación y va hasta la otra casa, donde se encuentra con la escena donde está la víctima inocente y se mira con su compañero, al mismo tiempo que el esposo de la mujer se lamenta por la muerte de esta. Más tarde esa noche, Frog y los demás miembros de la pandilla se lamentan por lo sucedido. En un momento Bird dice que sabe quién disparó, contándoles que vio a Rocket y un par de sus hombres de los Crips disparar desde un auto. Al saber eso todos dicen que se vengarían, al igual que Felipe, quien quiere ser parte de todo. Frog le dice que no cree que tenga el corazón ni el valor para hacerlo, por lo que envía a 3 de los tipos a golpear al chico poniéndolo a prueba. Unos momentos después de ser golpeado, Frog les ordena detenerse, por lo que se acerca a su pequeño hermano quien soportó la paliza y le da la bienvenida a la pandilla, pero le advierte que no hay vuelta atrás. Y al día siguiente, vemos como todos caminan por un callejón pensando en vengarse de Rocket y su gente. Al mismo tiempo en la estación de policía, los agentes están en una reunión, donde Hodges habla y se divierte con otros oficiales, pero McGavin aún se ve muy afectado por ver a Luisa con otro tipo y trata de asimilarlo, hasta que finalmente el capitán llega y les informa que el plan es ir a arrestar a todos los miembros de las pandillas hasta que no quede ninguno en las calles, por lo que los agentes se preparan para hacerlo. Ya en la noche, la pandilla de la calle 21 se prepara para atacar a los Crips y van en un par de autos hasta la guarida de estos. Al llegar Frog y Bird, se bajan del auto y se acercan a la puerta, donde al tocar un tipo sale y acaban con él para luego lanzar granadas y alejarse. Al verse atacados, los Crips salen de la guarida, pero son recibidos por múltiples disparos desde los autos. En el sitio se da un fuerte tiroteo, hasta el punto de acabar con todos los Crips, excepto por Rocket, quien sale disparando con su Uzi. En medio de todo esto, Rocket queda al frente de Looney Tunes, quien también tiene una Uzi, y ambos se miran, para finalmente disparar al mismo tiempo sus armas, acabando el uno con el otro, ante la mirada de Frog y los demás, quienes al ver la escena se van de allí. Más tarde esa noche, vemos como la pandilla celebra haber acabado con Rocket y los Crips, pero también se lamentan por la muerte de Looney Tunes. Bird dice que era un gran tipo y murió como un hombre. Frog le dice que tiene razón, a lo que Bird dice que el día que muriera, quería hacerlo como un hombre, al igual que Looney Tunes, para luego celebrar con su novia. En medio de todo eso, Frog se le acerca a Felipe, quien se vio afectado luego de lo que pasó, y le dice que se tranquilice. Además lo felicita por tener corazón y valentía. Todos siguen celebrando, pero en ese momento al sitio llegan varias unidades de la policía, entre los que se encuentran Hodges y McGavin. Los agentes rodean a la pandilla, y al ver que están armados los empiezan a arrestar a todos. Hodges arresta a Frog, quien le dice que podrían seguir haciendo negocios a cambio de información, pero Hodges no le dice nada, aunque Frog le recuerda que gracias a él, supo que su compañero sería atacado. Los demás agentes siguen con su procedimiento, pero justo ahí Bird saca su arma y le dispara a los agentes impactando a Hodges, por lo que McGavin y los demás le disparan de vuelta a este. Hodges cae al suelo, y al McGavin revisarlo ve que la bala traspasó su chaleco y está mal herido. Hodges le dice que está bien y solo quiere que traigan a su esposa, mientras McGavin pide una ambulancia desesperado y le dice a su compañero que aguante. Hodges está muy mal, por lo que empieza a delirar llamando a su esposa, al mismo tiempo que Frog se ríe de la situación. McGavin le sigue diciendo a Hodges que resista, pero este finalmente muere ante la mirada de McGavin, quien llora y grita de impotencia por la muerte de su compañero. Un tiempo después de la muerte de Hodges, vemos como McGavin le fue asignado a otro compañero quien es un novato. McGavin trata de enseñarle, pero el tipo tiene la misma actitud que se tenía al iniciar. En un momento el tipo ve a unos chicos en un callejón, por lo que sale tras esos pero no los puede atrapar. Al salir del auto McGavin le quiere enseñar cómo son las cosas en las calles, pero el tipo le dice que no necesita que un policía blanco le enseñe eso, ya que creció en ese vecindario y sabía cómo eran las cosas allí. Al escuchar esto McGavin se molesta y le deja saber al chico que solía ser como él, por lo que le cuenta la misma broma que Hodges le contó en el pasado, y al ver que el chico reaccionó de la misma manera que él lo hizo se ríe, entendiendo finalmente lo que Hodges le quiso enseñar ese día. La película termina con McGavin patrullando el vecindario, pensando en todo lo que tuvo que pasar para aprender la lección.